¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Cuál es tu huella? Hoy abordaremos algo muy importante y una de las principales problemáticas que estamos enfrentando actualmente como sociedad, el cambio climático. ¿Cuál es la situación que nos encontramos en Chile frente a este tema o cuáles son las principales medidas que estamos tomando para poder hacerle frente? Todos y más en un nuevo capítulo de ¿Cuál es tu huella? Y partiremos abordando esta temática junto a Carolina Silva. Ella es cofundadora de Redfugio, una fundación que trabaja en la conservación de la laguna de Aculeo frente justamente al cambio climático y a otros temas. ¿Cómo lo hace? A través de talleres o también de la concientización de la comunidad. Vamos a conocerla. El tema de la desaparición del espejo de agua y de la disminución de la napa freática tiene un efecto importante, ya que efectivamente disminuyeron las lluvias, aun cuando en eso también afecta de manera muy importante la gestión del agua que se hizo aquí en la cuenca. Hola, mi nombre es Carolina Silva, cofundadora de Redfugio, un centro de educación ambiental abierto a la comunidad aquí en las orillas de la laguna de Aculeo. Debido al aumento de las plantaciones, principalmente de guindos, y a la sobreexplotación del acuífero, junto con la disminución de las aguas debido al cambio climático, la laguna paulatinamente empezó a descender hasta que en el año 2018 desapareció por completo. Cuando la laguna se empezó a secar, se empezaron a hacer estas zanjas para tratar de traer agua para poder seguir regando el césped, los árboles frutales, lo que tuviera la parcela. Y así quedaron aquí un montón de zanjas gigantes, algunas, que yo digo que son las cicatrices de la laguna, porque cuando la laguna estaba en agonía, ya no daba más agua para seguir regando todo lo que queríamos, seguíamos con el intento de sacar, pero hasta lo último que se pudiera. Todo eso cambió el año 2023 debido a las grandes precipitaciones que hubo, que permitieron que la laguna llenara primero el acuífero que la sostiene y luego apareciera el espejo de agua. Ese año el espejo llegó un poco más acá de las dos islas y con las lluvias del 2024 la laguna se llenó casi a un 90%. La laguna tiene un sistema endorreico, que significa que solamente se alimenta de las lluvias en el invierno y de las nieves que quedan en la cuenca aquí durante el invierno. Esta no se alimenta, por ejemplo, de la cordillera de los Andes ni los glaciares, es solamente de la lluvia que hay y de la nieve que puede quedar en este lugar. Por eso que es tan importante que los afluentes que la alimentan estén de manera permanente llegando a la laguna para que pueda mantener su nivel. Aquí estamos en Redfugio, un centro de educación ambiental abierto a la comunidad. En este lugar desarrollamos diferentes actividades, recibimos estudiantes de diversas edades para hacer talleres de cambio climático, de crisis hídrica y diferentes temas que tengan que ver con nuestro medio ambiente y cómo lo cuidamos de mejor manera. Este es un sistema de captación de agua lluvias casero que lo que hace es que trae el agua de las canaletas del techo, la ingresa acá, se conectan por aquí, uno puede poner todos los que quiera porque los conecta a través de un tubo y estos guardan el agua de la lluvia y después uno lo puede ocupar en primavera o verano para regar. Este bosque lo plantamos cuando nos dimos cuenta de que el bosque que está en la ladera de los cerros se empezaba a secar, el bosque siempre verde. Entonces investigamos, hicimos algunos cursos y plantamos este bosque. Tiene árboles, arbustos, herbáceas, todo nativo. Nadie esperaba que la laguna volviera a tener agua. Esto fue realmente un milagro de la naturaleza y seguramente fue un llamado del bosque. Los bosques regeneran, atraen agua y lo que ha pasado aquí es que efectivamente con las lluvias que tuvimos el 2023 y el 2024 se ha regenerado toda la cuenca. Los árboles volvieron a tener vida, volvieron las aves a la laguna, hay mucha más biodiversidad en este lugar y por supuesto que esto es un regalo de la naturaleza para la vida en la cuenca de Aculeo. Lo que nos genera la naturaleza es una cosa que se llama biofilia, amor por la naturaleza. Pero la biofilia, más allá del concepto, en el cerebro lo que hace es que nos genera neurotransmisores de felicidad, como la oxitocina. Y entonces yo siempre cuando hago clase y viene gente que no está tan entusiasmada, yo les digo, oye, uno puede autogenerarse esos neurotransmisores de felicidad si vuelve a reconectarse con la naturaleza. Porque cuando uno encuentra un nido de tagua, en el cerebro se generan esos neurotransmisores de felicidad que son propios y que uno mismo los puede generar sin tener que buscar un detonador externo. Entonces eso es lo lindo de acá, que uno tiene millones de detonadores de felicidad
que te pueden hacer vivir en plenitud sin tener que estar consumiendo el planeta que ya no nos queda. Y para que juntos empecemos a profundizar en la crisis climática y por supuesto sus consecuencias, llegamos hasta el Instituto para el Desarrollo Sustentable aquí en la Universidad Católica en el campus San Joaquín. Ellos lo que hacen es responder a los desafíos que emanan de las crisis socioambientales. ¿Vamos a conocerlo? Acompáñenme. Aquí, académicos y profesionales buscan dar respuesta mediante la investigación y el trabajo a distintas problemáticas como el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, la sequía y otros conflictos sociales. De esta forma generan distintas rutas de formación en sustentabilidad tanto en pre como en posgrado. Y como ustedes sabrán, parte fundamental para poder hacer frente a estos desafíos ambientales es conocerlos y ser consciente de ellos. Y es por eso que los quiero invitar a conocer la Odisea del Agua. Ellos son una muestra interactiva que utilizan la tecnología de la realidad virtual para explicar todo el ciclo del agua y cómo están conectados con la crisis climática. Vamos a conocerlos. Dentro de esta sala tenemos una experiencia de realidad virtual, ¿vale? En el contexto del tema del agua. La Odisea del Agua es un proyecto de ciencia pública implementado por la Universidad de O'Higgins que nace como una iniciativa para acercar los contenidos científicos a la comunidad. Odisea del Agua viene a trabajar la temática específica del agua acá en el territorio en la región de O'Higgins y que ha sido abordada desde 6 distintas temáticas, entre ellas la agricultura, los glaciares, los humedales, el uso del agua en las ciudades, principalmente cómo se ha visto afectado todo este proceso por el cambio climático. Sabemos que el agua es un bien totalmente necesario para toda la humanidad y por tanto hoy día el trabajo multidisciplinario de investigadores, investigadoras, comunicadores de la ciencia y desarrolladores como Invadelab y otras instituciones que nos han permitido instalar este contenido en la región de O'Higgins, como el Museo Regional de Rancagua, han permitido acercar la ciencia y tener este contenido a disposición de distintos públicos. Estamos en la estación Suelo y Aguas Subterráneas. ¿Te has preguntado qué pasa con el agua de la lluvia cuando toca la superficie del suelo? Nosotros desarrollamos productos educativos para la divulgación científica utilizando las nuevas tecnologías de realidad aumentada, realidad virtual e inteligencia artificial. Y nuestro objetivo es que la educación sea más entretenida, más inmersiva, más interactiva. El proceso de desarrollar proyectos para realidad virtual es como una película. Nosotros primero tenemos que imaginarnos cuál es el resultado final. Para ello tenemos que conversar con distintos académicos. Acá se desarrollaron 6 cápsulas. En cada una de esas cápsulas trabajó un académico distinto y con ellos nosotros teníamos que conversar los contenidos, que quizás son datos duros, datos científicos, cómo los podemos llevar a un ambiente más interactivo, más inmersivo y que finalmente los niños y los estudiantes puedan aprender y a la vez puedan entretenerse. Entonces es un desafío bastante grande. Desarrollamos el diseño gráfico, hacemos el modelado 3D, texturizamos este modelado 3D, animamos y finalmente lo montamos en un software. Nosotros trabajamos con un software que se llama Unity y en ese software nosotros montamos todo esto y finalmente lo exportamos para poder verlo en estos dispositivos de realidad virtual. También tenemos que programar, hacer el sonido, tenemos que varios temas técnicos de optimización. Uno de los glaciares más grandes de la zona central se encuentra en la región de O'Higgins, el Glaciar Universidad, ubicado en la cordillera de los Andes, a 55 kilómetros al este de San Fernando. El agua que se produce durante el derretimiento del hielo da vida al río Tinguiririca, el que proporciona vitalidad a la región. Odisea del Agua se ha transformado en un producto de divulgación científica que nos ha permitido conectar con los públicos. Eso sin duda es muy importante. Utilizar las nuevas tecnologías para educar, para concientizar sobre problemáticas como el cambio climático, creo que es fundamental y es un rol para las distintas instituciones, también un desafío.
La ciencia en general es difícil de comprender, pero creo que a través de estos formatos y de otros que puedan existir, podemos llegar mejor a distintos públicos y también que las personas puedan comprender que hacer ciencia no es estar en un laboratorio, no es la bata blanca, no es el hombre. Mujeres, niñas pueden hacer ciencia y hoy acá hay una representación de ello. Muchas mujeres también participaron en esta iniciativa y esperamos con esto, con este tema, con el tema del cambio climático también, poder impactar en las comunidades. Postula hoy, porque en Construyendo Sueños de Hogar seguimos haciendo realidad los proyectos de organizaciones sociales, junta de vecinos, fundaciones y más, para que puedan cumplir sus sueños y mejorar su entorno. Sube tu proyecto en construyendosueñosdehogar.cl. Sodimac, cuidemos la casa de todos. Todavía nos queda mucho por aprender acerca de la crisis climática y cómo podemos combatirla, pero antes recuerden que ustedes también pueden ser parte de ¿Cuál es tu huella? Como escribiéndonos al correo que sale aquí en pantalla o también contactándonos en @cualestuhuella 24 horas. Ahí nos pueden contar todo acerca de su idea de negocio sustentable y cómo podemos ayudar al medio ambiente. ¿Cuál será el ecoemprendedor de hoy? Revisémoslo juntos. Hola, mi nombre es Rodrigo Águila, me dedico a trabajar la madera donde he pasado por varias áreas, desde carpintería, tornería, escultura y hoy en día me dedico a la ebanistería, que consiste como en construir muebles sin la necesidad de tornillos ni clavos, inclusive ni siquiera tarugos. Yo me dedico a la música desde muy niño y así comencé con la madera porque me dieron ganas de construirme mis propios instrumentos. Y posteriormente fui descubriendo lo que era la carpintería y la ebanistería y sobre todo la madera de demolición, que es como lo principal que uso en mi trabajo hoy por hoy. Comencé a ver en la basura de aquí de Santiago Centro, en los barrios de mi taller, mucha madera de la basura, tablas de piso, tablas de cielo, inclusive vigas, y la empecé a recolectar y a usar y me di cuenta que era madera que estaba en perfecto estado. Bueno, lo primero que pasa aquí es cuando traigo la madera de demolición, la amontono acá, la selecciono dependiendo de lo que quiero construir y tengo que sacar todas estas piezas, todos los metales que trae la madera. Bueno, luego de sacar los clavos nos vamos a la canteadora, que es una máquina que nos permite generar ángulos y nosotros queremos aquí el ángulo 90 grados en una cara y en un canto de la pieza a trabajar. Este ensamble se llama espiga con cuña pasada y es clásico, es muy antiguo y funciona para cerrar la base de los muebles. Con pequeños golpes y el ángulo preciso, tú puedes hacer una cuña y que sea suficiente como para mantener una estructura entera de madera. En muebles sonoros me dedico a hacer muebles para músicos, desde escritorio, estuches e indumentaria para estudios de música también. Y en Nativa de Pellina me dedico a hacer muebles en general para casas y también para talleres de carpintería, como los bancos carpinteros. El sello sustentable de mis emprendimientos es volver a darle un uso y un valor a la madera de demolición, que generalmente no se le da, se va al vertedero algunas veces y muchas veces la encuentro en la basura. Volver a darle vida para construir muebles de primera calidad ocupando técnicas complejas de carpintería. Estamos muy contentos con la gran respuesta a la convocatoria 2025 de nuestro programa Construyendo Sueños de Hogar, en el que distintas organizaciones pueden postular a mejoras en infraestructura y el entorno. Sodimac entrega materiales y el flete de estos productos hacia la organización, a lo que se suma la labor de nuestra comunidad de voluntarios, que ya llega casi a 4.000 trabajadores de Sodimac, y lo más importante también, que es el rol de la comunidad, que también se hace partícipe de estos trabajos. ¿Cómo partimos? Con una idea loca, yo digo siempre. Una idea de agrupar a jóvenes y tener un espacio seguro, buscando siempre el bien común y el crecimiento personal de cada uno. De ahí nace Rema, por la verdad.
Llevamos casi 10 años en el territorio de la Villa Las Araucarias, Los Copihue y Fontanar, y nos dedicamos al acompañamiento de los niños, jóvenes y sus familias al crecimiento personal de ellos. Fue una felicidad. El contraste que se ve después de la foto antigua con la actual es grande. Y uno pierde la visión de eso. Es decir, ¿sabéis qué? Cómo estábamos y cómo vamos, un gran cambio que hemos hecho, y eso es muy interesante. Invitamos a todas las organizaciones sociales a postular hasta el 30 de abril, ¿cierto?, a nuestro programa para que puedan mejorar su infraestructura o sus entornos. Y es muy fácil, mediante la página web www.construyendosueñosdehogar.cl, ahí pueden ingresar y hacer la postulación. En julio próximo daremos a conocer los proyectos beneficiados para esta convocatoria 2025 de Construyendo Sueños de Hogar, buscando así mejorar la calidad de vida de todas las personas que participan de las organizaciones sociales. Ya estamos de vuelta en ¿Cuál es tu huella? Y nosotros seguimos aquí en el campus San Joaquín de la Universidad Católica para conocer todo el trabajo del Instituto para el Desarrollo Sustentable. Aquí conoceremos a Mónica Antilén, su directora, que nos va a contar cuál es la situación de nuestro país frente a la crisis climática y, por supuesto, todo lo que estamos haciendo para combatirla. Vamos. Mónica, en primer lugar, muchas gracias por recibir al equipo del Cuál es tu huella aquí en tu laboratorio. Y para comenzar, me gustaría preguntarte cuál es el panorama actual de nuestro país en todo esto del calentamiento global. ¿Efectivamente es algo crítico o todavía estamos a tiempo de poder revertirlo? Bueno, el cambio climático no es otra cosa que el aumento de temperatura producto de diversas emisiones como dióxido de carbono, metano, óxido de nitrógeno, que se generan a nivel planetario, y esto produce, ¿cierto?, que la temperatura quede ahí. ¿Cómo estamos a nivel país? Bueno, nosotros tenemos una costa, más de 3.000, 4.000 kilómetros de costa, por lo tanto, el impacto que nosotros tenemos como país es importante. ¿Cómo lo hemos ido evidenciando? Hemos tenido, por ejemplo, incendios forestales, donde tenemos porcentajes, ¿cierto?, de temperatura, humedad y combustión, y material que se puede combustionar muy fácil de generar. También sabemos que se están derritiendo los glaciares y esto provoca un aumento del nivel del mar. Y tercero, lo que tuvimos hace un par de meses fueron esos vientos huracanados aquí en la región central de Chile, que no es algo común, pero es que justamente esas tres evidencias son producto del cambio climático. ¿Es verdad que nosotros superamos el umbral del 1,5 grados o todavía estamos al límite? A ver, hay distintos acuerdos a nivel internacional que buscan justamente ir previniendo que esto se vaya generando. Efectivamente estamos cercanos a esa temperatura, se habla, ¿cierto?, de no superar los 2 grados, sin embargo esto va dependiendo mucho de los distintos indicadores que se van teniendo en los distintos países, pero efectivamente que estamos en una situación, ¿cierto?, ya extrema, que estamos en los últimos momentos probablemente de poder tener acciones que busquen revertir o al menos, ¿cierto?, estabilizar este incremento de temperatura que tenemos. Justamente sobre eso te quería preguntar, Mónica, ¿qué acciones nosotros todavía podemos hacer, ¿cierto?, en Chile principalmente, para poder intentar, no sé si revertir, si actualmente se puede revertir, pero si no mejorar un poco esta situación? Bueno, cuando pensamos en el medio ambiente, tenemos que pensar que están las aguas, el suelo y el aire. Una gestión sostenible que nos permita justamente hacer uso de estos recursos en una serie de actividades que involucran al ser humano. A nivel país nosotros podemos observar, ¿cierto?, que tanto la energía eólica que viene a través del viento, ¿cierto?, y la energía solar que está distribuida con los distintos paneles solares que son observables a lo largo del país, son acciones que justamente van buscando trabajar en la energía, pero que tiene que ver con el uso de recursos naturales. Si pensamos en todo lo que es, por ejemplo, los suelos, donde los usamos para distintos tipos de acciones, para la agricultura, tener una gestión sostenible para poder tener un tiempo mucho más prolongado de uso para los distintos servicios que nosotros utilizamos el suelo. Entonces, el concepto de gestión sostenible de este tipo de recursos y las distintas acciones que se hacen a nivel país son acciones que son necesarias para poder justamente tener esta, llamémoslo, prevención, o estas acciones que de alguna manera puedan equilibrar lo que está sucediendo con los distintos recursos naturales. Cuando hablamos de la degradación del suelo, Mónica, ¿en qué consiste eso y cómo también es un efecto del cambio climático? La degradación es un concepto, ¿cierto?, que aborda la pérdida de funciones de un suelo. Un suelo tiene funciones, es decir, por ejemplo, nos da alimento, es capaz, ¿cierto?, de limpiar las aguas que pueden estar contaminadas, participa en los ciclos del clima,
es la fuente, ¿cierto?, de nutriente para las plantas. Tiene una serie de funciones, más de 15 funciones. Cuando estas funciones comienzan a perderse, es decir, cuando el suelo pierde componentes, cuando se ve contaminado, cuando se produce un incendio, este suelo empieza a perder esa función. Quizás una de las funciones más importantes para nosotros es la generación de alimentos a partir del suelo. Y un suelo degradado va a ser un suelo poco fértil, con un componente orgánico bajo, con un porcentaje de arena alto, que justamente no nos va a generar este nivel de alimentos que necesitamos para la humanidad. ¿Y se podrían recuperar? Se pueden tener adaptaciones o mitigar algunas de las funciones. Y eso se logra con lo que yo mencionaba anteriormente, el concepto de gestión sostenible. Muchas veces no podemos volver a revertir lo que teníamos inicialmente, pero sí lo podemos adaptar. Mónica, ¿de qué forma ustedes como instituto buscan aportar justamente a esta problemática? Bueno, el Instituto para el Desarrollo Sustentable es un instituto interdisciplinario y lo que tiene es una planta académica que justamente proviene de distintas disciplinas. Tenemos personas de las ciencias sociales, del arte, y esto a nosotros nos permite poder interaccionar internamente y poder proponer o abordar problemáticas de una manera absolutamente integral. En este momento, por ejemplo, tenemos un proyecto el cual busca hacer conversar a cuáles son las prácticas que hay a nivel de las comunidades ancestrales, junto con lo que es la ciencia y el sentir de las personas, es decir, qué sucede con las personas en este proceso, por ejemplo, de degradación del suelo, específicamente con la contaminación o con la degradación química. Luego de conocer el panorama actual de nuestro país frente a la crisis climática y también algunas de sus consecuencias junto a Mónica, los quiero invitar a conocer otra iniciativa que busca hacer frente a esta problemática. Vamos a conocerlos. Es sabido por todos que una de las mayores fuentes de contaminación es de dónde viene nuestra energía. Y lo hemos estado viendo en los últimos 20 años, el aumento explosivo en las emisiones de CO2, que al final generan el efecto invernadero y que hace que tengamos olas de calor, en invierno los inviernos sean cada vez más intensos, con lluvia y menos nieve. Las energías renovables aparecen como una de las grandes soluciones. En realidad, si me pregunta a mí personalmente, yo creo que es la solución. Tenemos que apuntar hacia la energía renovable. Hola, mi nombre es Ángel González. Yo soy el responsable de calidad y sostenibilidad en IM2 Solar Chile. Nos encontramos en el proyecto Doña Rubena, un proyecto de potencia de 3 megawatts de solar fotovoltaico. Lo compone 8.148 paneles bifaciales y lo que permite esta planta es anualmente genera 7,3 gigawatts hora al año. El panel solar lo que hace es transformar esta energía, esta radiación solar en energía en corriente continua. Posteriormente, esta energía fluye hacia unos equipos que se denominan inversores. Esas cadenas se denominan string. Los strings son que vienen por estos cables que ven acá, donde tenemos polo positivo el cable rojo y el polo negativo el cable negro. Lo que hacemos es canalizarlo y posteriormente ingresan al equipo inversor. Acá abajo podemos ver todas las entradas que tiene este inversor. La energía fluye de los inversores a un equipo que nos permite conectar la energía hacia unos postes y eso permite inyectar la energía a la red. ¿A qué red? A la red que alimenta a toda la comuna de Tiltil. Chile no está exento al cambio climático, lo hemos visto con el avance en la desertificación de las regiones, principalmente en la zona centro, y nosotros tenemos directa relación con la generación de energía. Eso no implica que no podemos generar sinergias con otras industrias, que es un poco lo que nos llaman los objetivos de desarrollo sostenible. En algunos proyectos donde es factible, obviamente, todo el control de la vegetación lo hacemos con ovejas, no metemos maquinaria. Entonces eso reduce significativamente la huella de carbono. Una de las problemáticas que tenemos también, sobre todo en los parques que están más al norte de Santiago, es la escasez hídrica. Los paneles necesitan lavarse, porque si no están limpios, la radiación no llega directo y se vuelve un sistema más ineficiente. Junto con el área de operación y mantenimiento, desarrollamos un sistema semiautomatizado que permite ahorrar un 85% del consumo de agua. Y eso se transforma en un ahorro directo en emisiones de CO2.
no podemos concebir entregar una solución de energía limpia, siendo que al final de la vida útil vamos a tener que botar toneladas de paneles y no vamos a saber qué hacer con ellos. Y lo que tenemos que hacer es hacernos cargo cómo incorporamos los paneles de nuevo a vida útil. Dentro de las propuestas que hemos estado investigando es analizar efectivamente cuál es el estado en el que se encuentra el panel al final de los 30 años, hacer estudios, conversar con los fabricantes y extender la garantía. Ya entendiendo que el panel va a ser un panel seguro, podemos apuntar a otras áreas que no son tan críticas, por ejemplo, industrias pequeñas, por ejemplo, residenciales. Y por qué no también en nuestro compromiso con las comunidades, incluso donar estos sistemas para comunidades. Y llegó el momento de que cambiemos de tema para responder sus dudas, sus preguntas, aquellas que nos llegaron en nuestro Instagram, @cualestuhuella24horas. Hoy estaremos hablando de huertos urbanos, pero por supuesto no lo haremos solos, lo haremos de la mano de Isabel Margarita. Ella es fundadora de Construyendo Huertos, que nos va a contar todos los tips para poder tener un huerto sustentable en nuestra casa. ¿Qué necesito y cómo puedo hacer un huerto en mi casa si tengo poco espacio? Si tienes poco espacio, puedes utilizar macetas, huertos verticales, jardineras, mesas de cultivos e incluso puedes usar botellas recicladas. Pero lo más importante es que tu espacio reciba al menos 4 horas de sol directo. Esa es la clave para tener éxito. Si cultivas en el interior porque no tienes espacio afuera, puedes hacerlo usando luces artificiales. ¿Qué cultivos son ideales para tener en un huerto pequeño y en casa? Para espacios pequeños en otoño e invierno yo recomiendo lechugas, acelgas, espinacas, misunas, todo lo que sea de hoja, ya que crecen más rápido y utilizan menos espacio. También puedes cultivar hierbas como perejil, cibulet, cilantro en macetas más pequeñas. ¿Cómo podemos prevenir de forma sustentable plagas y enfermedades en nuestros cultivos? La clave es comenzar con un sustrato de buena calidad, un suelo vivo, nutrido. También la diversidad de tu espacio es importante. Mezcla cultivos, usa plantas repelentes como caléndula, romero. También puedes hacer repelentes naturales con ajo, ají, usar canela en polvo, aplicar jabón potásico. Y algo importante es que siempre revises tus plantas para detectar problemas a tiempo. Ahora que viene el frío y tiempos de heladas, ¿cómo podemos proteger nuestros cultivos? Si hay heladas, cubre tus plantas con plásticos, mallas antihelada, haciendo microtúneles, botellas cortadas como cúpulas. También puedes regar temprano en la mañana para evitar que el frío queme las hojas. Y si cultivas en contenedores que puedas mover, llévalos a un lugar más resguardado durante la noche. Y hasta acá un nuevo capítulo de ¿Cuál es tu huella? Muchas gracias a todas las iniciativas que participaron y que nos enseñaron la importancia de cuidar el medio ambiente y por supuesto combatir el cambio climático. Pero si ustedes quieren saber más sobre tips de un estilo de vida sustentable o también noticias de actualidad, lo pueden hacer a través del código QR que está aquí en pantalla o visitarnos en el Instagram @cualestuhuella24horas. Y nosotros, como siempre, nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo de ¿Cuál es tu huella?